Este fanfic y personajes no me pertenecen. Derechos del fanfic a Quinzlin del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 47. Poco después, un Harry cansado y feliz reorganizó los diversos artículos de limpieza a su estado habitual y se puso de nuevo la túnica. Fue realmente genial, profesor. Le dijo a su jefe de casa con un entusiasmo que solía reservar para el Quidditch. Espero, señor Potter, que sea lo suficientemente astuto como para darse cuenta de que esta no fue una detención típica. Es poco probable que futuras detenciones conmigo generen una aprobación similar, advirtió con severidad. Sí, profesor, asintió, aunque mentalmente puso los ojos en blanco. Merlín, ¿qué tan tonto se cree que soy? Muy bien, señor Potter. Me voy a la cama. Buenas noches, profesora, dijo alegremente, dándole un rápido abrazo y saliendo corriendo antes de que ella se recuperara de su asombro. Minerva se alisó la túnica y se aclaró la garganta, algo avergonzada. Harry parecía tener la costumbre de adoptar gente. Empezó a comprender por qué Severus parecía tan preocupado por el efecto del chico en su reputación de murciélago malvado. En cuanto un Weasley me llama tía Min, se juró a sí misma. Voy a desmemoriar a toda la escuela. Harry llegó a la torre de Gryffindor poco antes del toque de queda, y la sala común estaba abarrotada cuando se coló por el agujero del retrato. Su aspecto empapado y mugriento interrumpió cualquier conversación. «Merlín, Harry», exclamó Ron asombrado. «¿Qué te hizo?» «Oh, Harry, ¿estás bien?», preguntó Hermione preocupada, mientras el resto de la torre se agrupaba a su alrededor. La floreciente naturaleza Slytherin de Harry volvió a manifestarse. Suspiró profundamente y dijo la pura verdad. La profesora McGonagall me dio un cepillo de dientes y me hizo fregar todo el gran comedor. Por Merlín. Hasta nosotros. Nunca había visto algo así. Exclamaron los gemelos. Claro, hemos tenido que fregar sala de trofeos y ayudar a Hagrid, limpia el terreno, pero restriega el gran comedor con un cepillo de dientes. Eso es un nuevo récord, Harry. Bueno, al menos no se salió con la suya esta vez, le susurró Lavender a Parvati, un poco demasiado alto. ¿Y qué creen exactamente que se ha salido con la suya en el pasado? Hermione se volvió hacia las otras chicas como una furia vengadora. Chillaron y retrocedieron encogidos. Nadie se metía con Granger. No queríamos decir nada, exclamó Parvati, retractándose rápidamente. Es solo que la profesora Umbridge estaba diciendo que la voz de Lavender se apagó al ver la expresión de Hermione. Deberías saber que no debes escuchar a un bitch, dijo Neville con reproche. Le tiene maniacada a Harry desde el principio. Pero ha hecho muchas cosas. Me refiero a enfrentarse a ese troll y volar dentro del castillo, protestó uno de los alumnos de cursos superiores. ¿Qué te pasa, Spencer?, preguntó Oliver Wood con enfado. ¿No viste la paliza que le dio Snape por esa broma? Y eso fue justo lo que recibió en público. ¿O crees que Snape lo dejó ir con una simple advertencia? ¿Crees que es un blando, verdad? Quizás te gustaría que Snape fuera tu tutor. ¿Qué les pasa?, preguntó Ron. No es como si Harry fuera el único con el que un bitch es tan desagradable. ¿Por qué la escuchan de repente? Es una profesora pésima y, además, dice un montón de mentiras. Incluso mi hermano Bill dice que ha tenido que usar hechizos de defensa contra las artes oscuras, y no es Auror ni nada por el estilo. Bueno, sí, los otros Gryffindors empezaban a parecer un poco culpables y avergonzados. No pasa nada. Harry también se sentía un poco avergonzado. No estaba acostumbrado a que lo defendieran ni a que se pusieran de su lado. Solo intenta causarnos problemas. Y la estamos dejando. Katia Bell no estaba de humor para conciliar. Deberíamos apoyar a Harry y a los otros leones a los que insulta, no creer sus mentiras. Es una sapo y hay que pisotearla. Una sonrisa malvada se dibujó en el rostro de Hermione. Aplasta al sapo, exclamó de repente. ¿Eh?, preguntó Ron. Creo que deberíamos organizar un movimiento estudiantil, anunció. Aplasta al sapo. Podemos deletrearlo en nuestras camisetas y poner carteles, y eso nos ayudará a todos a recordar que es una persona horrible a la que no debemos creer. Se volvería loca si se diera cuenta de que ya nadie la escucha. Oh, podríamos usar colores especiales para mostrar nuestro apoyo, exclamó Lavender. Y podríamos usar botones. Parvati también se emocionó. Es como todo un movimiento underground, sonrió Oliver. Sabemos dónde podemos conseguir algunos bromas inofensivas que ayudarían. Se ofrecieron los gemelos. Menos mal que Perky salió con Jones, dijo Ron con una sonrisa, dándole un codazo a Harry.
Así no se lastima el cuello mirando para otro lado. A la mañana siguiente, el profesorado se quedó perplejo al ver a muchos estudiantes luciendo chapas parpadeantes de STT. Al principio, parecían estar limitadas a los Gryffindors, pero después del desayuno, cuando los estudiantes de las otras casas exigieron saber qué eran, la cantidad aumentó exponencialmente, y para la hora del almuerzo, los estudiantes de todas las casas lucían chapas, colgaban pancartas en sus mochilas o declaraban su lealtad a algún que otro movimiento. Cada vez que un profesor preguntaba por su significado, los estudiantes solo murmuraban vagamente algo para animar el ambiente escolar. Snape estaba tan desconcertado como los demás, pero a diferencia del resto del profesorado, no tenía ningún reparo en espiar a su casa, y en pocas horas, compartía el secreto con Minerva. La bruja rió con tanta fuerza que casi se le sale el pelo del moño. Dios mío. ¡Qué estudiantes tan listos! Con razón parecen tan animados. Nadie sabía si Umbridge llegó a comprender el significado oculto de los botones, pero sin duda le disgustó darse cuenta de que su campaña contra Harry había fracasado. Las miradas de reojo y los murmullos de descontento que había empezado a oír se calmaron, y en su lugar, los estudiantes parecían estar hablando de nada más que de esas tonterías de STT. La combinación del descontento de Umbridge y el vertiginoso alivio de Harry porque el resto de la escuela había dejado de odiarlo era peligrosa, y Umbridge finalmente consiguió la vacante que había estado esperando aproximadamente una semana después. Estaban leyendo el capítulo del libro de texto que trataba sobre poltergeists, fantasmas y otros fenómenos espirituales, y Harry sentía demasiada curiosidad como para contenerse. Profesor, preguntó cortésmente, levantando la mano, ¿existe algún hechizo para ahuyentar a los malos espíritus? Ya sabe, como Voldemort. La mitad de la clase se quedó sin aliento ante la osadía del niño que sobrevivió al referirse así al Señor Oscuro, mientras que la otra mitad se rió hasta enfermarse por el término. Esos serán 5 puntos menos para Gryffindor por hablar en clase, señor Potter, y otros 15 por hacer preguntas tontas, espetó Umbridge. Si no tiene nada sensato que decir, se callará. Eso fue sensato. Protestó Harry indignado. Cuando matamos al profesor Quirrell, el viejo Voldemort volvió a ser un espíritu flotante. Solo quería saber si había algún hechizo que pudiera hacerle daño en ese estado, antes de que volviera e intentara hacernos daño de nuevo. Ya basta de historias descabelladas, jovencito. Dijo Umbridge enfadada. El ministro Fudge hizo una pausa para mirar con cariño el retrato del ministro que colgaba sobre su escritorio, rodeado de fotos más pequeñas de gatitos y cachorros. Le ha dicho al profeta que no hay nada que temer de ya sabes quién. Solo eres un niño tonto que intenta llamar la atención con tus perversas mentiras. Harry se incorporó indignado. No es cierto. No miento. Todos los profesores de verdad lo vieron. Y Voldemort es peligroso. El director dice muchísimas cosas, pero es al ministro a quien todos debemos escuchar, replicó Umbridge. Dice que no hay peligro, y decir lo contrario es incorrecto y desleal. Entonces, si dice que el cielo es verde, ¿no podemos decir que es azul? Preguntó Harry con incredulidad. Ni se te ocurra decir ni una palabra más, niña horrible. A Umbridge se le salían los ojos de las órbitas. Esos son 20 puntos menos para Gryffindor y una semana de castigo conmigo por unas declaraciones tan sediciosas. Harry se quedó callado, principalmente porque no tenía idea de lo que significaba sedicio. Umbridge se alisó el pelo y volvió a sentarse. Pueden agradecerle al señor Potter la tarea extra de esta noche. Un ensayo de 60 centímetros sobre por qué nuestro sistema de gobierno, incluyendo a nuestro querido ministro, es el mejor del mundo mágico. La animaron las miradas de enfado dirigidas a Potter, pero entonces el pequeño Malfoy, un niño tan listo, como le decía con frecuencia a su padre, tosió, aunque el ruido sonó extrañamente como un plaf. El resto de la clase se disolvió en risitas y murmullos, y las únicas miradas de enfado se dirigían ahora a ella. Miró a Harry con enfado y decidió que ya era hora de aplicar el castigo especial al pequeño alborotador. Esa noche, después de cenar, Harry se preparó con tristeza para su castigo. No le hacía ninguna gracia lo que esa horrible mujer le obligara a hacer, pero se prometió hacer lo que le ordenaran y callarse, para no perder más puntos de la casa. Sigo pensando que deberías habérselo dicho al profesor Snape o a la profesora McGonagall, se preocupó Hermione. Así podrían haberte quitado el castigo. Negó con la cabeza. No, no puedo ir corriendo a verlos cada vez que tengo un problema, argumentó. Y, bueno, es maestra. ¿Qué es lo peor que puede hacer? ¿Gritarme?
¿Que le bese su retrato de Fudge? Bueno, solo asegúrate de llevar puesto el pin de aplasta al sapo. Aconsejó Ron, abrochándose uno en la túnica. Así sabrás que eres el último en reír. Si no regresas antes del toque de queda, iré a ver a la profesora McGonagall, prometió Hermione. Está bien, asintió Harry. Deséame suerte. Se detuvo frente a la puerta del aula de Umbridge y respiró hondo. Aprieta los dientes y acéptalo, Harry, se dijo. Diga o haga lo que diga, has vivido cosas peores, así que no dejes que te afecte. Sabía que su padre y el director se esforzaban por averiguar quién le causaba todos los problemas, y no quería molestarlos. Umbridge era un profesor horrible, malo y desagradable, y no un bebé que no pudiera cuidarse solo. ¿Y qué si tenía una semana de castigo con ella? Probablemente le haría escribir líneas hasta que se le cayera la mano o limpiar el polvo de su estúpida colección de gatitos de porcelana o algo así. No había razón para molestar a nadie por una estupidez como esa. Llamó y entró. Estoy aquí para cumplir con mi detención, dijo, intentando no sonar demasiado malhumorado. Umbridge le sonrió con sorna. Y llega tarde, señor Potter. Le añadiremos 2 días más de castigo por eso, ¿le parece? Se giró para mirar el reloj y, mientras lo miraba, vio que las manecillas se adelantaban 5 minutos. Viejo sapo tramposo. Se enfureció, pero recordó su determinación de no dejarle ver que le importaba. Sí, señora, dijo apretando los dientes. Siéntate. Te prometo que al final de todos estos castigos serás un niño muy arrepentido y respetuoso, se regodeó, claramente disfrutando de su poder sobre él. Harry simplemente se mordió la lengua y mantuvo la cabeza agacha, mirando fijamente el botón STT. Que destellaba descaradamente hacia él. Toma. Le puso una pluma y un pergamino delante. Escribirás. No debo mentir hasta que aprendas a mostrar el debido respeto a los adultos que saben mucho más que tú, niño tonto. Si te refieres a idiotas sangrientos como Fudge y tú, entonces supongo que estaré aquí hasta el día del juicio final, pensó Harry con rebeldía. Tomó la pluma, que tenía un aspecto un tanto extraño. Profesor, no me ha dado tinta, señaló. Umbridge le sonrió con malicia. Empiece a escribir, señor Potter. La pluma producirá su propia tinta. Viejo loco. Harry se encogió de hombros mentalmente y empezó a escribir. Le daba igual no escribir nada. Un instante después, jadeó de dolor al ver líneas de sangre aparecer en el dorso de su mano, idénticas a las letras que acababa de escribir en el pergamino. Letras rojas. Letras rojo sangre. Miró la pluma con horror. Esa cosa estaba usando su propia sangre. Era como un bisturí, grabando palabras en el dorso de su mano. Se frotó la mano, haciendo una mueca. Los cortes no eran profundos, pero sí dolorosos. Siga escribiendo, señor Potter. Después de unos cientos de líneas, puede que su temperamento se calme. No puedes hacer esto. Protestó Harry. Claro que sí, replicó ella con una sonrisa burlona. Puede que el director haya decidido prohibir el uso del bastón, pero la pluma de sangre está perfectamente permitida. Ahora sigue escribiendo o ya verás qué más puedo hacer. Harry tragó saliva y bajó la mirada hacia su pergamino. Por un instante, el pergamino se volvió borroso, pero contuvo las lágrimas. No iba a mostrarle al sapo cuánto le dolía la pluma. Vacilante, tomó la pluma y empezó a escribir. Para cuando terminó 2 líneas, el dorso de la mano le escocía con fuerza y las palabras eran claramente visibles en furiosas letras rojas contra su piel. Mantuvo la cabeza agacha, sabiendo que el sapo lo observaba atentamente, disfrutando de su sufrimiento. Se mordió el labio, tan fuerte que le salió sangre, mientras empezaba a escribir una tercera línea. Esperaba de verdad que su padre tuviera una poción o un bálsamo que le aliviara la mano al terminar. Casi hubiera preferido que le dieran un palo. Por mucho que le doliera, el trasero no era tan sensible como la fina piel del dorso de la mano. Se preguntó si podía pedir algo para curarse después de un castigo, o si tendría que esperar a que su mano se curara sola. Supuso que al menos sería mejor preguntarle a su padre. Snape se enfadaría si pensara que Harry le ocultaba cosas, aunque tampoco creía que su padre estuviera contento con Umbridge. No le había dicho a Harry que. Harry se incorporó de golpe. Su padre le había dicho que nadie, ni siquiera otro profesor, tenía derecho a pegarle. Bueno, Umbridge no lo estaba pegando exactamente, pero sí le estaba obligando a hacer algo que le dolía muchísimo. ¿No era casi lo mismo? Y si lo era, ¿significaba que Harry podía negarse? Pensó mucho. Su padre no había interferido cuando Umbridge lo castigó por perder su tarea, pero ese solo había sido un ensayo normal.
Y cuando Sirius contó la historia de cómo él y el padre de Harry, su primer padre, habían recibido una paliza por volar sus escobas al bosque prohibido, no le había dicho su padre que si Harry alguna vez se metía en problemas, sabía que debía hablar con él. Harry tragó saliva con dificultad y tomó una decisión. Quizás su padre se enfadaría con él, pero seguía pensando que era mejor hablar con él primero, antes de que un Biggs le obligara a grabarse las palabras en la piel. Si decía la verdad y se le permitía hacerlo, quizá aún podría conseguir que su pa se hiciera cargo de su castigo. O incluso de la profesora McGonagall. Estaba bastante seguro de que ella no usaba esa pluma en sus castigos. Al fin y al cabo, los gemelos, que habían pasado muchos castigos con ella, no tenían palabras grabadas en el dorso de las manos. Se levantó, todavía con la pluma en la mano. Profesor, no voy a hacer más, anunció con valentía, aunque su voz temblorosa dejaba claro que no se sentía muy valiente. Umbridge entrecerró los ojos. ¿Cómo dice? No voy a escribir más líneas con esta pluma, repitió Harry con terquedad. No hasta que hable con mi padre y me diga que tengo que hacerlo. Umbridge resopló. ¿De verdad crees que te rescatará, pequeña tonta? Volverás aquí enseguida, solo que escribirás tus líneas sentadas sobre un trasero rayado. Harry la fulminó con la mirada. No, no lo haré. Siéntate y haz lo que te digo, mocosa. La frágil calma de Umbridge se quebró al ponerse de pie. No lo haré. Harry empezó a retroceder. La maestra era bajita y gorda, pero aún así era más grande que él. Obedéceme. Dijo ella con voz estridente, agarrándolo. Harry, con sus reflejos afinados por la caza de Harry y el Quidditch, se zafó fácilmente de su agarre y salió disparado hacia la puerta. Llegó al pasillo antes de que ella lograra agarrarle la túnica y lo detuviera bruscamente. Umbridge forcejeaba para sujetarlo con una mano mientras intentaba sacar su varita con la otra. «Vuelve aquí», le gritó. ¡No! Harry se retorció y se movió, estirando la mano para desabrocharse la túnica con la esperanza de dejarla atrás, y a ella también. ¿Qué demonios? Una nueva voz hizo que los combatientes se detuvieran sorprendidos, y tanto Harry como Umbridge se giraron para encontrarse con una sobresaltada Davida Jones mirándolos fijamente. Ajá. Señorita Jones, por favor, ayúdeme a sujetar al señor Potter. Umbridge se recuperó primero y finalmente logró sacar su varita. Intentaba salir temprano de castigo. A ver si estar pegado a su silla le enseña a no intentar esas cosas en el futuro, señor Potter, le sonrió con suficiencia. Y quizás un hechizo de calentamiento en el asiento le ayude a grabar la lección en la memoria. El corazón de Harry se aceleró. No le cabía duda de que, de vuelta en el aula, no volvería a salir sin quemaduras en el trasero y cicatrices en la mano. ¡No! Gruñó, retrocediendo. Un movimiento de muñeca y su propia varita estaba en su mano. Umbridge arqueó las cejas. ¿Amenazar a un profesor, Potter? ¿Y delante de un prefecto, nada menos? Necesitas disciplina. Jones los miraba confundido. Por un lado, Umbridge era profesora y, por lo tanto, debía obedecerla. Por otro, Harry no era precisamente de los que armaban problemas. Debía de haber alguna razón para que actuara de forma tan inusual. ¿Qué pasa, Harry?, preguntó ella, con su varita afuera pero aún apuntando al suelo. No hay necesidad de hablar con él, señorita Jones. Por favor, haga lo que le digo y póngalo en un cinturón para que pueda continuar su detención. Como Jones seguía dudando, sin saber qué hacer, Umbridge resopló. Son unos inútiles. Jones entrecerró los ojos. Disculpe, profesor. ¿A qué ustedes se refiere? Umbridge la miró con desdén. Isleños. Deberíais haberos quedado allí bajo vuestros cocoteros y haberos aferrado a vuestras divagaciones y a todas esas tonterías, en lugar de venir aquí y ocupar puestos en Hogwarts lejos de los auténticos magos y brujas británicos. ¡Ay, ay! Hasta Harry estaba horrorizado. Nací en Brighton, dijo Jones con voz serena, pero ahora su varita estaba levantada y apuntando a Umbridge. Entonces deberías entender suficiente inglés para hacer lo que te digo, espetó el profesor. Contén a Potter, estúpido. Cualquiera que fuera el epíteto que Umbridge planeaba usar, se lo tragó cuando Jones finalmente explotó y un rayo rubí salió disparado de su varita. Umbridge logró levantarse con la suficiente fuerza como para que el rayo se desviara hacia la pared cercana, donde causó una pequeña explosión y esparció piedras al suelo. Un instante después, Jones y Harry se enzarzaron en un duelo con Umbridge, con hechizos volando a toda velocidad por el pasillo. Umbridge, a pesar de su puesto en la facultad, no era precisamente una buena duelista, pero contaba con la ventaja de la experiencia.
Además, Jones tenía dificultades para llegar a Harry, para protegerlo mejor de algunos de los hechizos más desagradables que Umbridge le lanzaba. Jones llegó al lado de Harry mientras bloqueaba un doloroso furnúnculus, luego lanzó un poderoso escudo sobre ambos. «Haré que te deporten por esto», le gritó Umbridge. «De vuelta al lugar de donde viniste». «Nací en Brighton, maldita sea», gruñó Jones. Detrás de ella, Harry se maravilló de lo bien que mantenía su escudo, a pesar de estar más molesta que nunca. En ese momento, se oyó un fuerte grito de aturdir. Y un rayo de magia impactó a Umbridge por detrás, lanzándola contra la pared del fondo. Cuando la pequeña bruja se desplomó en el suelo, Jones y Harry se sobresaltaron al ver a Perky corriendo por el pasillo hacia ellos. ¿Estás bien?, preguntó preocupado, extendiendo la mano para abrazar a Jones mientras sujetaba a Harry por el hombro con la mano libre. ¿Qué pasó? «Guau, Perky». Harry miró a la mujer inconsciente con asombro. «Hechizaste a un profesor». «Guau», dijo Jones con admiración. «¡Qué maravilla, grandullón!». «Bueno, Perky se sonrojó. Te buscaba para patrullar», añadió apresuradamente, recordando la presencia de Harry. «Cuando doblé la esquina y vi a esa mujer intentando hechizarte, ¿qué otra cosa podía hacer? Creo que podrías estar teniendo dificultades para conseguir ese puesto en el ministerio que tanto ansiabas», observó Jones, dándole un empujoncito a Umbridge con el pie, sin mucha delicadeza. «Al fin y al cabo, ese pequeño sapo es el lacayo del ministro». Perky resopló. «Como si fuera a trabajar para alguien tan estúpido como para contratar a alguien así», asintió con desprecio hacia Umbridge. «Pensaba que, de todas formas, podría ser más adecuado para trabajar con los duendes. Puedo escribirle a Bill sobre ello». «¿Duendes?», preguntó Jones, agarrando a Perky por la corbata y acercándolo. «Hay que ser muy peligroso para trabajar con duendes», le dio un beso. «¿Sabías que me gusta lo peligroso?». El rubor de Perky se intensificó aún más, pero eso no le impidió corresponderle el beso con entusiasmo. Harry gimió y apartó la mirada. «¿Qué está pasando aquí, por Merlín?». Al doblar la esquina y contemplar el espectáculo que tenía ante sí, la profesora McGonagall se preguntó si finalmente se había vuelto loca. Al ver a dos prefectos besuqueándose sobre el cuerpo inerte del profesor de defensa contra las artes oscuras, mientras el niño que sobrevivió permanecía a un lado con aspecto aburrido, se preguntó si necesitaría consultar con Poppy. Pero no, al oír sus palabras, los dos prefectos se separaron de golpe, y Harry se sobresaltó. «Profesora», gritó. «¿Qué hace aquí?». Creo que la pregunta correcta es: ¿qué demonios está haciendo usted, señor Potter? ¿Y usted, señorita Jones, señor Weasley? Dejando de lado por un momento que las demostraciones públicas de afecto no son apropiadas para los prefectos, ¿por qué no pide ayuda para la pobre profesora Umbridge? Perky empezó a tartamudear mientras Jones rápidamente golpeaba su insignia de prefecta con su varita. ¿Qué le pasó, de todos modos?, preguntó McGonagall, inclinándose sobre la bruja que gemía y comenzaba a recuperarse. Fue, estupefy, admitió Perky. Minerva tenía la varita desenvainada. ¿De quién? ¿Se habrían infiltrado mortífagos en el castillo? Yo, en realidad, admitió Perky. ¿Qué? Una vez más, Minerva se preguntó si estaría alucinando. ¿Aturdiste a un profesor? Nos estaba atacando. Intervino Jones. Perky nos salvó. Señorita Jones, me cuesta creer toda esta historia. ¿Sabe que atacar a un profesor es motivo de suspensión automática, o incluso expulsión? Como mínimo, ambos perderán sus insignias de prefectos y griega. ¿Qué está pasando aquí? Snape apareció por la esquina, con la varita desenvainada y una mirada feroz. «Da», gritó Harry aliviado y cargó hacia el hombre. Snape lo sujetó por los hombros. «¿Estás bien?», observó al pequeño grupo de personas. Umbridge inconsciente. Minerva con un aspecto inusualmente nervioso. Weasley, su habitual tartamudeo, cerca de Jones. Jones inusualmente ansioso. Deberías haberlo visto. Perky estuvo genial. Nos salvó a Jones y a mí», exclamó Harry. «¿Qué?». Snape abrió mucho los ojos. ¿Perky había salvado a Jones? Eso sí que era inesperado. ¿Y dónde encajaba Umbridge? ¿Alguien había atacado a los estudiantes y ella había resultado herida al intentar protegerlos? Salvar no es el término que yo usaría, intervino Minerva con aspereza. Atacar parece más apropiado. Ante la mirada de incomprensión de Snape, explicó.
Al parecer, el señor Weasley dejó atónita a la profesora Umbridge cuando la señorita Jones y el señor Potter no pudieron hacerlo. ¿Qué? Jones retrocedió involuntariamente al ver la expresión del jefe de casa, pero Harry se estremeció un poco y se aferró más a su guardián. ¿Qué? Exactamente. Pasó. Aquí. Preguntó Snape, en voz muy baja y amenazante. Los tres estudiantes temblaron, mientras que detrás de ellos, McGonagall ayudaba a una Umbridge aturdida a ponerse de pie. Vi a la profesora Umbridge lanzándoles hechizos a David y a Harry, dijo Perky, ahora muy pálido. Así que, la hechicé. ¿Y por qué la profesora Umbridge la atacaba, señorita Jones? Preguntó Snape con voz suave. Porque estaba ayudando a Harry. Jones parecía serena, pero un ligero temblor en su voz revelaba cuánto le estaba costando su aparente calma. Él intentaba salir de su aula, y ella intentaba que se quedara. Estaban forcejeando cuando subí. Ahora todos miraban a Harry. ¿Y por qué forcejeabas con la profesora Umbridge? Preguntó Snape. Era el turno de Harry de tirar de la cadena. Pero su padre le había dicho que siempre podía decirle la verdad, así que lo hizo. Porque no cumpliría mi castigo. Snape frunció el ceño. ¿Y qué fue exactamente esta detención? Insistió. Pauta. Jones y Perky intercambiaron una mirada de horror. ¿Acaso los habían expulsado porque el niño que sobrevivió había decidido que era demasiado bueno para escribir diálogos? Con esto, añadió Harry, levantando la pluma que de alguna manera, a pesar de todo, todavía aferraba en su mano. El jadeo de McGonagall resonó por todo el pasillo, y los tres niños retrocedieron asustados al ver la expresión de Snape. Entonces vieron la de McGonagall y decidieron que Snape no daba tanto miedo después de todo. ¿Tienes una pluma de sangre en mi escuela? Minerva se volvió hacia la bruja más baja. Umbridge se enderezó con dificultad y se sacudió el polvo con inquietud. Es totalmente oficial, te lo aseguro, espetó. Soy funcionaria del ministerio, ¿sabes? Jones se maravilló de la falta de instinto de supervivencia de la mujer. Si la profesora McGonagall la hubiera mirado con esa expresión, habría estado huyendo para salvar su vida, no discutiendo sobre regulaciones gubernamentales. ¿De qué demonios estás hablando? Suspiró McGonagall. Castigo corporal, hablé de esto largo y tendido con el ministro antes de venir, replicó Umbridge. El director actual ha prohibido los azotes, junto con las maldiciones, pero otras formas de castigo, en casos especiales, siguen siendo aceptables. El ministro me envió aquí para desmentir los rumores irresponsables que el niño Potter no deja de soltar y para asegurarme de que nadie preste más atención a sus descabelladas afirmaciones. El ministro no tiene tiempo para lidiar con el malestar público que causan esas historias ridículas, por no hablar del efecto perjudicial que tienen sobre su administración, haciendo que el ministro parezca débil e ineficaz. El propio ministro me aseguró que la pluma de sangre estaba plenamente autorizada si no se conseguían medidas menos severas para que Potter se retractara de sus declaraciones. Estoy segura de que unas pocas líneas más le habrían demostrado a ese chico su error. Imagínese, pensar que podía contradecir al ministro de magia. Se burló Umbridge. ¿Unas cuantas líneas más? Repitió Snape, con la voz quebrada por la rabia. Agarró las manos de Harry, ignorando el grito de sorpresa del chico, y al ver las letras ensangrentadas, agarró a Umbridge por el cuello. ¿Te atreverías a usar esto con mi hija? Rugió, agitando la pluma en una mano y a la bruja en la otra. Minerva logró apartar a su colega homicida de encima de la bruja jadeante y lo apuntó con su varita. Severus. Contrólate. Ordenó. Umbridge tenía los ojos muy abiertos mientras se agarraba la garganta magullada. No esperaba que protestaras después de azotar al chico por copiar. Protestó. Te estaba haciendo un favor al ayudar a disciplinar a tu pupilo. Obviamente sabes muy bien que se necesitan medidas severas para convencer a un niño tan malvado y arrogante. Perky y John se agarraron cada uno de un brazo, mientras Harry se aferraba a la cintura de su padre, y lograron, apenas, evitar que volviera a atacar a Umbridge. Severus. Severus. Minerva finalmente logró captar su atención. Basta. Lleva a Harry y a los demás con Poppy para que los revisen y los traten. Yo llevaré a esta mujer con el director. Nos vemos en la oficina de Albus. Snape se dejó llevar por los niños, aún furioso. Los estudiantes intercambiaron miradas de sorpresa, pero sabían que era mejor no intentar hablar con el maestro de pociones en ese estado. Snape finalmente se calmó lo suficiente como para pensar con claridad. ¿Te hizo daño en algún otro lugar? Le preguntó a Harry. No lo creo, respondió, frotándose la mano.
Intentó agarrarme, pero sobre todo me arrancó la bata. ¿Y usted, señorita Jones? No, profesor, respondió ella. Ninguno de sus hechizos logró atravesar nuestros escudos. HMF. Aún así te revisarán, ordenó Snape y nadie tuvo el valor de protestar. ¿Cómo supiste que estábamos en problemas? Preguntó Harry tímidamente, mirando a su padre. La señorita Jones me llamó, respondió. ¿Lo hiciste? Preguntó Perky sorprendido, volviéndose hacia Jones. Ella asintió. Toda insignia de prefecto de Slytherin puede invocar al profesor. Solo tienes que tocarla con la varita y se le avisa que se le necesita en caso de emergencia. ¿La tuya no funciona igual? No. Pero hablaré con la profesora McGonagall al respecto, dijo Perky con sentimiento. Jones lo miró con aún más admiración. ¿En serio? Supuse que la llamaste antes de atacar a Umbridge, pero ni siquiera sabías que la ayuda estaba en camino. ¿Simplemente saltaste para salvarnos? Típico de Gryffindor. Espetó Snape, pero el brillo en los ojos de Jones no era en absoluto de desaprobación. Al principio, a Poppy le sorprendió la sumisión con la que los tres niños se sometieron a su examen, pero esa sorpresa fue superada por la conmoción y la indignación al ver la mano de Harry. ¿Quién usa una pluma de sangre? Preguntó furiosa. Umbridge, espetó Snape. McGonagall la llevará al despacho de Dumbledore. ¿Tienes esto bajo control? Quiero estar presente cuando se entere de lo que ha estado haciendo. Poppy resopló. Será mejor que te des prisa. No creo que quede mucho de ella cuando Albus se entere de esto. Levantó la mano de Harry significativamente. Snape dudó. ¿Puede sanarlo? Preguntó, repentinamente aprensivo. Sin dejar cicatrices, quiero decir. El chico ya tenía demasiadas cicatrices, tanto en la piel como en el alma. Poppy pareció ofendida. Claro que puedo. Vete, Severus. Arreglaré esto enseguida, y el señor Weasley y la señorita Jones podrán acompañar a Harry de vuelta a su dormitorio. Snape asintió una vez y salió disparado. Cuando les contó a los merodeadores lo que esa bruja sapo rosa del infierno le había hecho a Harry, sospechaba que el sufrimiento de los Dursley palidecería en comparación con lo que Sirius Black le haría a la mujer que se había atrevido a usar un artefacto oscuro con su ahijado. Llegó a la oficina de Albus y su expresión asustó tanto a la gárgola que huyó antes de que pudiera darle la contraseña. Dumbledore levantó la vista sorprendido al ver entrar al maestro de pociones. ¡Qué placer tan inesperado, muchacho! ¿Un caramelo de limón? ¿O me acompañas a tomar una taza de té? Snape frunció el ceño. ¿Minerva aún no ha llegado? Preguntó sorprendido. Seguramente la bruja debería haber llegado antes que él. No, Albus empezaba a parecer preocupado. ¿Pasa algo? Podría decirse que sí. Ante la mirada interrogativa de Dumbledore, Snape continuó. Dolores Umbridge usó una pluma de sangre contra Harry Potter esta noche. ¿Qué? Fawkes dejó escapar un chillido desde su posición mientras los retratos en las paredes se sacudían en respuesta a la furia de Albus Dumbledore. Incluso sabiendo que la ira del mago, esta vez, no estaba dirigida a él, Snape se encogió de miedo. ¿Se atrevería a usar ese instrumento medieval de tortura en mi escuela? ¿Con uno de mis alumnos? Exclamó Dumbledore, mientras las estanterías vibraban al pasar furioso junto a ellos. ¿Con Harry? Se giró hacia donde Snape intentaba esconderse detrás de Fawkes. ¿Dónde está? Snape tuvo que tragar saliva antes de poder hablar. Ni siquiera Voldemort, en un ataque de furia, había generado tanto poder mágico como Dumbledore. El aire de la oficina crepitaba como ozono, y eso se debía a la energía desbordante que se le había escapado a Albus. Minerva la trae, logró chillar. ¿Una poción calmante? Ofreció, rebuscando en su bolsillo. Dumbledore lo miró con los ojos entrecerrados tras sus gafas de media luna, y por un instante de infarto, Snape se preguntó si el genio del mago mayor se desataría contra él. Pero entonces Albus respiró hondo y los estantes dejaron de vibrar, Fawkes dejó de graznar y Snape pensó que ya podía respirar de nuevo. ¿Sabes? Podría ser una buena idea, dijo el director en voz baja, aceptando el frasco. Los dos hombres permanecieron en silencio durante varios minutos. Snape, porque aún estaba demasiado intimidado para hablar, y Albus, porque planeaba cómo manejar la situación. Finalmente, por fin, McGonagall llegó sola. ¿Dónde está? Gritaron ambos magos. Dolores Umbridge ha desaparecido, informó Minerva a los hombres con calma, para su sorpresa. ¿Qué? ¿Cómo pudo escapar? Preguntó Snape.
Obviamente decidió que era más seguro desaparecer que enfrentarse a la ira del director, por no hablar de los aurores, las investigaciones y Azkaban. Observó los rostros enojados y frustrados de los hombres y luego dijo con naturalidad: «Tomemos un té». «Aún tengo que presentar un informe completo al ministerio», dijo Dumbledore frunciendo el ceño, aunque automáticamente pidió un juego de té. «Espero que a Poppy se le haya ocurrido tomar fotos de las heridas de Harry. Siempre hay recuerdos del pensamiento», señaló McGonagall. «Y el instrumento en sí», añadió, dejando la malvada pluma sobre el escritorio del director mientras tomaba una taza de té y le pasaba otra a Snape. El rostro de Dumbledore era como un trueno. «Ese objeto innombrable», maldijo, y su tono convirtió las palabras en un epíteto. Es más, las propias palabras de Umbridge dejan claro que Fudge coludió en el uso de la pluma de sangre. La enviaron aquí específicamente para desacreditar a Harry, para que no representara una amenaza a la autoridad de Fudge. Albus frunció el ceño. «Tendré que tomar medidas para señalarle a Cornelius su error». Snape puso los ojos en blanco. Qué típico de Albus intentar rehabilitar a ese hombre. Snape no tenía esos objetivos. Ahora estaba decidido a deshacerse de Fudge de una vez por todas. Había estado dispuesto a tolerar a un ministro incompetente, incluso a uno que escuchara a gente como Lucius Malfoy, pero ahora Fudge había ido demasiado lejos. Al atacar deliberadamente a Harry, acababa de firmar su sentencia de muerte. O al menos se había asegurado de que lo destituyeran del cargo. A Snape le daba igual. Mientras Dumbledore pensaba en cómo lidiar con Fudge, Snape se inclinó hacia McGonagall. «¿Cómo escapó esa idiota? Creí que la tenías bajo control». McGonagall se encogió de hombros. Era una cosita escurridiza. Snape la miró fijamente. La subdirectora se mostraba alarmantemente indiferente por haber dejado escapar a Umbridge. Habría esperado que estuviera furiosa por la huida del sapo rosa de la justicia. De repente, Minerva soltó un sonoro eructo. «¡Ay, perdón!», exclamó, dándose una palmadita en el pecho. Entonces miró fijamente a Severus, que se llevaba la taza de té a los labios. «Debió de ser algo que comí», dijo con mucha intención. Snape rápidamente escupió su bocado de té sobre Fawkes, quien gritó en protesta y desapareció de mal humor en una explosión de llamas. Snape miró fijamente a Minerva, quien le devolvió la mirada plácidamente. Seguro que no había querido decir. Su mente trabajaba intensamente, considerando la absoluta devoción de Minerva hacia sus estudiantes, sus bien ocultas tendencias Slytherin y su inusual falta de preocupación por el potencial daño futuro que Umbridge pudiera causar. Snape tragó saliva al darse cuenta de que un experto en transformaciones seriamente enfurecido, que también es un animago gato más una bruja con aspecto de sapo mínimamente poderosa, que había hecho el enfurecimiento equivalía. Una amenaza parcialmente digerida para los niños de Hogwarts. «Tengo una poción para la indigestión», ofreció, intentando no parecer tan aterrorizado como se sentía. De repente, Albus ya no era la persona más aterradora de la habitación. «Eso sería muy amable», dijo ella, dándole una sonrisa de aprobación. Snape decidió entonces que conseguir el apoyo de Minerva podría haber sido una de sus decisiones más inteligentes. Eso y no ofender jamás al animago carnívoro. Capítulo 48. A la mañana siguiente, el director anunció que la profesora Umbridge había dejado Hogwarts, lo que provocó que el alumnado mirara con asombro a Hermione. Su campaña aplasta al sapo. Se había extendido como la pólvora por el colegio, y ahora, listo. El sapo había desaparecido. Los estudiantes se estremecieron al pensar en qué más podría hacer, si se les provocaba lo suficiente, pero al mismo tiempo les reconfortaba saber que tenían a alguien de su lado que incluso podía deshacerse de los profesores. Incluso después de que se revelaran los detalles del incidente de la pluma de sangre, los estudiantes seguían convencidos de que el movimiento STT de Hermione había sido el factor desencadenante de la desaparición de Umbridge. Al fin y al cabo, la mayoría desconocía lo que era una pluma de sangre, y nadie más que Snape había visto la furia de Dumbledore, y mucho menos la de McGonagall, pero todos sabían lo injustamente que Umbridge había tratado a Hermione y a los demás hijos de Muggles. Harry se sorprendió un poco al ver que Hermione recibía más crédito por la destitución de Umbridge que él, pero como realmente prefería no llamar la atención, no le importó en absoluto. Jones y Perky estaban demasiado aliviados de no haber sido castigados por atacar a un miembro del profesorado como para querer recordarle a nadie su papel en el incidente, así que una Hermione perpleja aceptó las felicitaciones de los demás estudiantes.
Fudge, aunque inicialmente alarmado por la desaparición de Umbridge y rápidamente culpó al personal de Hogwarts por ello, cambió rápidamente de tono al ser confrontado con la pluma de sangre y sus pensativos recuerdos de las afirmaciones de Umbridge. Negó apresuradamente haberla enviado a Hogwarts con esas instrucciones y afirmó que era evidentemente desequilibrada. Tras desautorizar por completo a su antiguo ayudante principal, huyó del colegio, murmurando que haría que los aurores investigaran la desaparición. Nadie esperaba que insistiera demasiado, ya que de poco le serviría encontrar a la bruja desaparecida. Dumbledore se enfadó bastante por el deseo de Fudge de ocultar el asunto, pero McGonagall lo tranquilizó señalando que, aunque parecía que nunca sabrían a dónde había ido la bruja, dudaba que volvieran a ver a Umbridge en Gran Bretaña. Dumbledore suspiró y asintió, mientras que Snape hizo todo lo posible por no estremecerse ante la fría crueldad del jefe de Gryffindor. Y él pensó que podía ser vengativo. Con Umbridge fuera y sus relaciones con los demás estudiantes nuevamente tranquilas, Harry se adaptó felizmente al nuevo trimestre. Dumbledore había reanudado sus clases de defensa contra las artes oscuras, tras haber abandonado con resignación la búsqueda de un instructor sustituto para el resto del año, y Harry albergaba grandes esperanzas de que todos los misteriosos sucesos se detuvieran ahora que Umbridge se había ido. Las cosas iban bien. Los otros niños, en general, lo trataban como el estudiante de primer año mediocre que anhelaba ser, sus profesores parecían contentos con su trabajo, su padre le permitía a él y a sus amigos ayudarlo con los ingredientes de las pociones unas cuantas veces por semana, el Quidditch seguía siendo divertido, aunque el clima invernal significaba que sus prácticas eran en su mayoría sesiones de estrategia en interiores, sin escobas, sí, en definitiva, Harry sentía que así era como debería ser un primer año en Hogwarts. Sin trolls ni señores oscuros ni plumas de sangre. A diferencia de Harry, Snape no se relajó. Habían pasado varias semanas desde que Umbridge se había ido, pero a diferencia de Harry, Snape no estaba convencido de que los ataques del misterioso enemigo hubieran cesado. Claro que cabía la posibilidad de que la bruja sapo rosa ahora en el infierno fuera la responsable, pero no podía evitar la convicción de que ese tipo de campaña encubierta no le habría gustado a Umbridge, quien había tenido la sutileza de un ladrillo. Efectivamente, apenas 2 semanas después de la misteriosa desaparición de Umbridge, la constante vigilancia de Snape se vio recompensada. Era una tarde lluviosa de domingo, y un aburrido Harry había llegado a las mazmorras, quejándose de que todos los demás estaban ocupados y él no tenía nada que hacer. Como había previsto, su tutor le había ordenado enseguida que fuera al laboratorio para pasar varias horas a su lado preparando ingredientes para pociones. Harry había trabajado contento, preguntándose por qué su pa siempre parecía preferir regañarlo en el laboratorio en lugar de aceptar su ofrecimiento de ayuda. Aún así, el resultado final fue el mismo, y así su pa no tenía esa cara de desconcierto. Tras más de 4 horas encurtiendo, rebanando, troceando y triturando, Snape despidió a Harry y fue a su despacho a recoger un montón de papeles para calificar. Harry se lavó bien, los tentáculos de Medusa solían aplastarse sobre él cuando intentaba hacerlos puré, y se acomodó en la cama con uno de los libros que Remus le había enviado. Harry se había vuelto bastante adicto a la serie Jasper Goodfellow, Auror de la Luz, y Remus tenía la amabilidad de enviarle un nuevo título cada mes, más o menos. Consideró la idea de llamar a un elfo doméstico y pedirle algo para picar, pero decidió que en una hora, más o menos, iría al despacho de su padre a quejarse de tener hambre. Eso solía acabar con los dos tomando el té juntos mientras Snape regañaba a Harry por no comer bien. Harry sonrió. Su padre era muy gracioso. Tras recuperar su calificación y una poción para el dolor de cabeza que pronto necesitaría, Snape se acomodó en el sofá de la sala. Acababa de criticar duramente el trabajo del primer estudiante cuando su larga nariz se contrajo de repente. ¿Qué fue eso? Olfateó de nuevo. ¿Ajenjo? ¿Por qué olía a ajenjo? Los únicos frascos cercanos estaban guardados en su armario de pociones. Con sospechas, sacó su varita y se dirigió a su armario de suministros, solo para detenerse, completamente atónito, ante lo que tenía delante. El armario estaba destrozado. No había otra palabra para describirlo. Las puertas estaban abiertas. Una colgaba torcida. Los estantes habían sido barridos, con su contenido esparcido por el suelo en un caldo maloliente. Horas de duro trabajo se habían deshecho en cuestión de segundos. Snape agarró su varita con tanta fuerza que temió que se rompiera. ¿Quién se atrevería a cometer semejante atrocidad? ¿Quién entraría en sus aposentos privados y destruiría sus pertenencias de esa manera? Cuando las tuvo en sus manos, y entonces vio las huellas.
El culpable, obviamente, no se había dado cuenta de que, al pisar el lodo que había creado, había manchado la suela de sus zapatos. Un rastro salía del armario, y Snape, todavía pálido de rabia, lo siguió de inmediato. Las letras eran pequeñas, indicando que se trataba de uno de los estudiantes más jóvenes, lo que sorprendió a Snape. No habría esperado un crimen de esta magnitud de uno de los niños más pequeños, aunque tal vez uno de los mayores los había inducido a hacerlo. Aún así, ¿quién haría algo así? ¿Alguien de una familia de mortífagos, enviando un mensaje al traidor? ¿Alguien que había sentido la dureza de su lengua y quería venganza? No podía imaginar que una de sus serpientes fuera tan estúpida como para ganarse su ira de esta manera, y seguramente los Ravenclaw serían demasiado listos, los Hufflepuff demasiado tímidos, dejando, por supuesto, a los Gryffindors. Ward, tal vez, podría usar fácilmente su estatus de capitán de Quidditch para engatusar a uno de los estudiantes más jóvenes para que hiciera su trabajo sucio. O tal vez, Snape se detuvo bruscamente al darse cuenta de a dónde lo había llevado el rastro. «Hola, papá», dijo Harry alegremente. «Tengo hambre. ¿Podríamos tomar un té?» Snape parpadeó al ver al chico. Harry estaba reclinado en su cama, con los pies descalzos apoyados despreocupadamente contra el poste de la cama, con uno de esos tontos libros de cuentos abiertos sobre el pecho. Seguramente nadie era tan buen actor. Pero ¿cómo explicar si no las huellas? Harry observó perplejo cómo el profesor Snape ignoraba su saludo y, en cambio, se dirigía directamente a los zapatos que se había quitado al meterse en la cama. ¿Acaso su padre no le molestaba que no los hubiera alineado con precisión? ¿Cómo se te ensuciaron tanto los zapatos?, preguntó Snape, levantando uno para que Harry pudiera ver la sustancia pegajosa que goteaba lentamente de la suela. ¡Qué asco! ¿Qué es eso?, preguntó Harry, arrugando la nariz. Se puso de rodillas y extendió la mano para coger el zapato, que su padre le arrebató. «Ponte las zapatillas y ven conmigo. Te mostraré exactamente lo que es». Harry se encogió de hombros y obedeció. Un momento después, se quedó boquiabierto al ver la destrucción del armario de suministros, igual que su padre. ¿Qué pasó?, preguntó con voz entrecortada. Snape simplemente lo miró con una ceja enarcada, y la mente de Harry ató cabos rápidamente. Miró con desesperación del armario a las huellas y luego al zapato que su padre aún aferraba en la mano. Tú crees que yo, pero no lo hice. Casi gimió. Entonces, ¿por qué hay un rastro dejado por tus zapatos que conduce a tu dormitorio? No lo sé, dijo Harry con tristeza. Pero yo no hice esto. Entonces sugieres que alguien más entró en nuestras habitaciones protegidas, destruyó mis cosas y se dirigió a tu dormitorio con tus zapatos, sin que ninguno de los dos nos diésemos cuenta, preguntó Snape con voz suave. ¿Te parece una explicación más razonable que la idea de que tú, quizás irritado por una reprimenda, te aprovechaste de que yo iba a buscar papeles a mi oficina para destruir mis provisiones y luego intentaste crear una coartada corriendo a tu habitación, sin darte cuenta de que estabas rastreando las pruebas de tu crimen? Harry tragó saliva con dificultad, con la garganta llena de miedo. Dicho así, por supuesto que sonaba como si lo hubiera hecho él. Su padre se acercó. «Ve a tu habitación», dijo en voz baja y amenazante. Harry se dio la vuelta y huyó, casi esperando sentir la suela de su zapato crujirle en el trasero al irse. Pero su padre no lo tocó, y se tiró en la cama, ya llorando. Era como volver con los Dursley, con cosas incomprensibles sucediendo a su alrededor. Pero había aprendido que esos eventos habían sido lo que su padre llamaba magia accidental, cosas como volverle azul el pelo a su profesor o aparecerse lejos de los abusadores, y se suponía que ya era demasiado mayor para eso. Era la misma sensación una y otra vez, solo que peor, porque ni siquiera se había molestado ni enfadado cuando ocurrió. ¿Y cómo se le habían manchado los zapatos con esa porquería si él no había estado allí? Pero sí, ¿por qué no se acordaba? Habría jurado que había estado allí leyendo todo el tiempo, pero sus zapatos demostraban lo contrario. Desde luego, no habrían salido a pasear solos, ¿podría haberlo hecho sin recordarlo? Lo único lógico era la extraña idea de que alguien más se hubiera apoderado de él, que usara su cuerpo para hacer algo horrible, y luego lo dejara sin dejar rastro, sin siquiera la sensación del paso del tiempo. De vuelta en la sala, Snape caminaba de un lado a otro. Era evidente que se necesitaban medidas desesperadas, pero ¿cuáles? ¿Y cómo? No podía permitirse ignorarlo, pero tampoco quería empeorar la situación. Consideró cuidadosamente sus opciones y comenzó a planificar. Pasó casi una hora antes de que el profesor Snape volviera a aparecer en la puerta de Harry.
Miró fríamente al chico de ojos hinchados y mocosos. Potter, sal de aquí, ordenó bruscamente. Harry resopló y se apresuró a seguir a su padre. ¿Recuerdas lo que te dije poco después de aceptar ser tu tutor? Preguntó Snape, cerniéndose sobre el pequeño. ¿Y bien? Harry se secó los ojos, intentando adivinar a qué se refería su padre. Había dicho muchas cosas, sobre que nunca le haría daño, que era responsable de mantenerlo a salvo y feliz, y que no dejaría que nadie volviera a hacerle daño, pero, por alguna razón, ninguna de esas cosas parecía ser a lo que el profesor Snape se refería en ese momento. Aún así, mejor no admitir que no tenía ni idea. Creo que sí, señor, hipó nervioso. Bien. Entonces me entenderás cuando te diga que no me creo este comportamiento tuyo. Harry se echó hacia atrás ante el veneno en la voz de Snape. Confíe en ti, mocoso miserable. Continuó Snape enfadado. Fui un tonto al creer que te comportarías. Debí haberte enviado de vuelta con esos parientes el primer día que te ganaste el castigo. Harry se quedó boquiabierto. Su padre gritaba, cosa que nunca hacía, y decía cosas que Harry sabía que no sentía. ¿Acaso Snape no había dicho siempre cosas horribles de sus parientes? ¿Y ahora decía que debería haber enviado a Harry de vuelta con ellos? Pero lo había prometido. Eres un demonio atroz y arrogante que no respeta a los demás. Continuó Snape con saña. No puedo creer que hayas sido tan estúpido como para traerte a mi casa así. Mereces ser expulsado y enviado de vuelta con los Dursley. Harry se quedó boquiabierto, consternado, y todo su mundo se derrumbó ante sus ojos. Te daré una última oportunidad, Potter, pero recuerda que la próxima vez te juro que te echaré de Hogwarts. ¿Entiendes? Harry intentó protestar, pero no pudo hablar debido a las lágrimas. Snape casi maldijo de frustración. El chico era todo un Gryffindor, jamás miraba más allá de lo obvio, a pesar de todas sus indirectas. Bueno, tenía unas bajo la manga. Basta de descaros, jovencito. Tienes una última oportunidad, pero solo después de que te hayan castigado con seriedad. Snape agarró a Harry del brazo y lo arrastró hasta el sofá. ¿Recuerdas cómo te advertí que no aceptaría ninguna tontería tuya? ¿Cómo te dije que te esperaba si te portabas mal? Ese sí, chilló Harry. Entonces sabrás exactamente qué está pasando, replicó Snape. Acción, cepillo. Harry casi se atraganta. ¿Un cepillo para el pelo? Su padre había jurado que jamás, usaría un cepillo para el pelo con él. Empezó a forcejear. Era como si lo hubieran transportado a una realidad alternativa sin darse cuenta. Primero, aparentemente, había destrozado un armario de pociones sin recordarlo, ahora su padre estaba a punto de romper su regla más estricta y golpear a Harry como lo habían hecho los Dursley. No, gritó, pero no era rival para el adulto furioso. En segundos, se inclinó sobre el regazo de su padre y el hombre levantó el cepillo. Esto debería enviarte un mensaje, espetó Snape, dejando caer el cepillo con un fuerte golpe en el trasero de Harry. Harry gritó al oír el ruido, esperando el escozor y la quemazón que lo acompañaron, pero en cambio sintió como si le hubieran dado un suave golpe en el trasero con un cojín del tamaño de un cepillo. Se giró en shock, solo para encontrarse con la mirada de su padre fija en él. ¿Y bien? ¿Qué esperabas?, preguntó Snape, dándole otra bofetada. Harry parpadeó al oír el ligero golpe, acompañado de un golpe terrible. Logró decir, completamente desconcertado. Snape puso los ojos en blanco y le dirigió a Harry una rápida mirada de exasperación mientras bajaba el cepillo por tercera vez. Espero que uses ese cerebro tuyo, por pequeño que sea, mocoso horrible, lo regañó. Harry intentó averiguar qué estaba pasando. ¿Por qué su padre actuaba tan raro? Si estaba furioso, ¿por qué no golpeaba de verdad? Pero si no estaba enfadado, ¿por qué fingir castigar a Harry? Tío Vernon a veces fingía ser amable con Harry en público cuando creía que alguien lo observaba, pero, la comprensión golpeó a Harry como un puñetazo. Su padre creía que alguien lo observaba. Por eso estaba haciendo este espectáculo. Era como dijo la profesora McGonagall sobre las sillas en el techo. Si alguien intentaba engañarte, tú le devolvías el engaño. No demostrabas que sabías lo que hacía la otra persona. Simplemente seguías la corriente hasta que pudieras averiguar quién era y qué tramaba. Por eso su padre había dicho todas esas cosas y ahora fingía molestar a Harry. La oleada de alivio que lo invadió casi lo hizo llorar en ese mismo instante. Su padre no pensaba enviarlo de vuelta con los Dursley. Hacía todo esto porque aún amaba a Harry y quería descubrir quién intentaba meterlo en problemas, o quizás enviarlo lejos.
Se sintió aliviado de que sus aterrorizados pensamientos hubieran sido infundados, aunque al instante siguiente, se culpó por haber dudado de su padre. Intenta al menos actuar como un Gryffindor, ordenó Snape con brusquedad, disimulando su alivio al sentir que el chico se relajaba en su regazo al comprender por fin qué pasaba. Como uno de esos Weasleys. Harry volvió a la realidad, dándose cuenta de que no era momento de un alivio dichoso ni de una autocondena culpable. Estaban en medio de una obra, o algo así, y su padre necesitaba que Harry actuara como debía. Como un Weasley, había dicho. Bueno, Harry supuso que sabía lo que eso significaba. Aulló. Aulló Harry, agitándose con todas sus fuerzas mientras el cepillo, ligero como una pluma, le golpeaba el trasero. Eso duele. Aulló. Para. Se disculpó mentalmente con Ron, pero sabía que su padre pensaba que los pelirrojos eran unos presumidos y ruidosos, y, para ser justos con Snape, los chicos solían protestar con vehemencia contra sus castigos. Durante las vacaciones, Harry había visto suficiente para saber que prácticamente cualquier castigo, desde desgnomar el jardín hasta acostarse temprano, se recibía con fuertes quejas. Harry sintió que su tal le daba una palmadita de aprobación en el hombro, aunque seguía regañándolo y dándole bofetadas. Mocoso horrible. Debería mandarte lejos ahora mismo, pero te daré una última oportunidad. Harry pateó y gritó, fingiendo que era Dudley y que Petunia acababa de negarle una segunda porción de pudín, como si eso alguna vez pudiera suceder. Finalmente, Snape lo levantó de un tirón y lo sacudió con fuerza. ¿Has aprendido la lección? Ese sí, señor, sollozó y balbuceó Harry, agarrándose el trasero como si estuviera muy angustiado. Ojalá hubiera sabido de los encantamientos de amortiguación cuando vivía con sus parientes. Entonces ve a tu habitación y no te atrevas a molestarme. Tengo una poción muy delicada cocinándose en mi laboratorio, y si algo le pasa, te traeré de vuelta a su rey antes de que acabe la noche. Harry sintió que su palo giraba por los hombros, y luego lo envió a su habitación con un último y fuerte golpe. Se subió a la cama y hundió la cara en la almohada, fingiendo sollozar hasta vomitar. Esperaba estar haciéndolo bien. Mientras tanto, Snape irrumpió en su laboratorio, hizo unos pequeños ajustes a la poción que se estaba preparando allí y luego salió de nuevo, todavía murmurando en voz baja. Durante unos minutos, todo estuvo en silencio en el laboratorio. El único ruido provenía de la poción burbujeando silenciosamente. Entonces, un estallido más fuerte se oyó, y un elfo doméstico harapiento apareció en la habitación desierta. Dobby, el malo. Sollozó el elfo, golpeándose la cabeza contra el suelo de piedra. Dobby, el malvado. Pero entonces, con un rápido movimiento del dedo, levitó el caldero y lo volcó, esparciendo su contenido por el suelo. Ajá, dijo Snape con voz sedosa, apareciendo bajo la capa de invisibilidad de Harry en un rincón de la habitación. ¿Qué tenemos aquí? Dobby chilló de sorpresa y alarma e intentó desaparecer, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Observó con creciente terror cómo Snape avanzaba hacia él, con la varita en la mano y apuntando a la pequeña criatura. Como habrás descubierto, con la ayuda de los elfos del castillo, he mejorado las barreras antiapariciones de mis aposentos para incluir magia élfica y mágica. En cuanto apareciste aquí, las activé, y no podrás irte hasta que decida liberarte. No, no, no. Gimió Dobby. Dobby no debe quedarse. Dobby debe volver a casa antes de que el amo se dé cuenta. Empezó a golpearse la cabeza contra el suelo de nuevo, pero una palabra cortante de Snape lo detuvo. Harry. Ven aquí de inmediato. Gritó, sin apartar la vista ni la varita del miserable elfo doméstico. Harry entró corriendo. ¿Qué pasa? Ven a ver quién ha caído en la trampa que teníamos con nuestra pequeña ficción, dijo Snape, señalando al elfo doméstico, quien inmediatamente rompió a llorar al ver al niño. Oh, señor Harry Potter. Dobby lamenta haber metido al señor Harry Potter en estos problemas. Pero el señor Harry Potter no quería abandonar el castillo. Dobby se tiró de las orejas, presa del remordimiento. ¿Es ese elfo doméstico tan raro del que te hablé?, exclamó Harry, corriendo al lado de su padre con cuidado de no cruzarse frente a la varita de Snape. Divio Dobby o algo así. Es él quien me amenazó. Dobby es un elfo malvado, asintió la pequeña criatura con tristeza, pero al pobre amo Harry Potter hay que enviarlo lejos para que esté a salvo. ¿Cómo supiste que era él?, preguntó Harry, mirando a Snape con ojos abiertos y llenos de adoración. Snape se removió, incómodo con la admiración que vio en ellos.
Sabía que no dedicarías 4 horas a ayudar a preparar ingredientes solo para destruirlos, pero no pude encontrar ninguna pista que explicara quién lo hizo ni cómo te incriminaron. Recordé lo que dijiste sobre haber sido amenazado por un elfo doméstico antes de que comenzara el trimestre, y por si acaso fuera el responsable de todas estas travesuras, pedí a los elfos del castillo que me enseñaran a evitar que los elfos entraran o salieran de nuestros aposentos. Cuando me di cuenta de que el armario de pociones era el último intento de expulsarte, decidí seguirte la corriente. Esperaba que si parecía lo suficientemente enfadado como para que la amenaza de expulsarte pareciera realista, quienquiera que lo hiciera no pudiera resistirse a una nueva broma. Para eso estaba la poción en mi laboratorio. Para tentar a nuestro misterioso adversario a intentar otra broma, solo que esta vez en el momento y lugar que yo eligiera. Funcionó, la trampa activó la trampa, y aquí estamos. ¡Guau! Harry suspiró con asombro. Y en cuanto a ti, elfo, comenzó Snape amenazadoramente, levantando su varita. Por favor, maestro poción, señor. Gritó Dobby. Por favor, saquen al maestro Harry Potter, señor. Están empezando cosas muy malas. Snape hizo una pausa. ¿Tiene algo que ver con el señor tenebroso? Preguntó, pero Dobby se limitó a gemir y a golpearse la cabeza contra el suelo. Alto. Alto. Ordenó Snape al ver el rostro afligido de Harry mientras observaba al elfo castigarse. Si hubiera sido por él, habría disfrutado viendo cómo la pequeña criatura le reventaba los sesos después de todos los problemas que le había causado a Harry. ¿Así que intentas proteger a Harry? Dobby sorbió por la nariz y asintió. ¿Cómo te enteraste de este peligro? Dobby se tiró de las orejas. ¡No! ¡No! No puedo decirlo. No puedo saber qué planea el maestro. La mente de Snape trabajaba a toda máquina. Los elfos domésticos eran criaturas nerviosas, peculiares incluso en sus mejores momentos, pero lo que los volvía locos más rápido que cualquier otra cosa era su incapacidad para seguir las instrucciones de su dueño. Si este pequeño elfo pertenecía a una casa oscura y se enteraba de un complot contra Hogwarts, pero luego quería proteger a Harry, se vería dividido entre su deber de proteger los secretos de su amo y su deseo de salvar a Harry. Eso bien podría desencadenar el tipo de conflicto que enloquecería a un elfo. ¿Pero qué casa oscura tenía un elfo tan extraño e independiente? ¿Cómo supiste que Harry estaba en Hogwarts? Preguntó Snape. ¿O que soy profesor de pociones? Dobby parecía afligido y empezó a morderse la mano. No puedo decirlo. No puedo decirlo. Protestó con las palabras apagadas. Snape observó con más atención al elfo frenético. No podía imaginar que sus cualificaciones profesionales se mencionaran en tantas casas de mortífagos. En el mejor de los casos, se referirían a él como profesor de Hogwarts, en el peor, como Snape el maldito traidor, pero nunca había socializado mucho con sus compañeros mortífagos, y. Malfoy. Perteneces a Lucius Malfoy. De repente, todo cobró sentido. Gracias a las cartas de Draco, Lucius y Narcisa seguramente comentarían la presencia de Potter en Hogwarts, y Malfoy era una de las pocas personas a las que Snape había considerado amigo en algún momento. Por ello, Lucius conocía las credenciales académicas de Snape y probablemente las mencionaba con frecuencia, siendo un gran detractor. Snape había visitado la mansión en más de una ocasión y, aunque la mayoría de los elfos le parecían iguales, supuso que este le resultaría familiar. Dobby rompió a llorar, confirmando su suposición. Dobby es un elfo muy malo. Pero Dobby solo quiere mantener a salvo al amo Harry Potter. Ese es mi trabajo, le informó Snape al elfo angustiado. Debes regresar a la mansión Malfoy y no decir nada de esto. Estoy al tanto del pequeño plan de Lucius, mintió, y no tengo intención de permitir que le hagan daño a Harry. Protegeré al chico, y debes dejarlo en paz a partir de ahora. Dobby lloró y protestó, aún inseguro, pero Snape se mantuvo firme. Váyanse ahora o informaré a su amo de sus acciones, amenazó, agitando su varita para bajar las protecciones que rodeaban sus aposentos. Dobby gimió de terror, pero aún así se demoró lo suficiente para preguntar. ¿Está seguro de que el señor Harry Potter estará a salvo? ¿Prometió protegerlo? Snape puso los ojos en blanco. ¿Sí? Ahora vete. Y no vuelvas. Dobby finalmente desapareció, y Harry se relajó con un suspiro de alivio. Merlín. ¡Qué elfo tan raro! ¿De verdad crees que el padre de Draco está planeando algo malo? Snape resopló. Seguro que viste lo degenerada que estaba la criatura. No tienes de qué preocuparte. Miró al chico con preocupación. ¿Lo aceptaría? Estaba aún traumatizado por las cosas horribles que Snape le había dicho antes.
Ah, vale, asintió Harry, sin darse cuenta de que su tutor había evadido la pregunta. Entonces, ¿podemos tomar el té ahora? Harry se distraía fácilmente con un plato de sándwiches y luego lo enviaban a su dormitorio, pero la tranquilidad de Snape no se recuperó tan fácilmente. Sabía que Lucius iba a intentar algo, después de todo, el hombre se lo había advertido, pero le molestaba que Lucius obviamente hubiera puesto algo en marcha y Snape aún no lo supiera. De hecho, se había preguntado si Malfoy estaría detrás de los trucos que parecían destinados a desacreditar a Harry, pero ahora que Dobby había sido revelado como el culpable, eso significaba que otro plan se estaba gestando en silencio. Eso puso a Snape muy nervioso. Es más, era una distracción que no podía permitirse. Ya estaba ideando un plan para deshacerse de ese idiota de Fudge, y esperaba que Malfoy al menos se mantuviera neutral. Eliminar a Fudge sería, como mucho, complicado, pero si Malfoy se oponía activamente al cambio, la dificultad se multiplicaría. Snape esperaba poder persuadir a Lucius para que se mantuviera al margen, y eso podría haber funcionado si el otro hombre hubiera seguido en una actitud pasiva de esperar y ver. Pero por las palabras y acciones de Dobby, estaba claro que Lucius había tramado algún plan, y era improbable que volviera a ser un simple observador a menos que se viera obligado a hacerlo. Pero si Fudge seguía en el poder cuando finalmente se revelara el plan de Malfoy, sería mucho más difícil contrarrestar a Lucius, era mejor derrocar a Fudge cuanto antes, incluso si eso significaba enfrentarse a Lucius al mismo tiempo. ¿Y cómo? Su propio pasado lo hacía extremadamente vulnerable. Cualquier indicio de incorrección y muchos aurores y otros miembros del gobierno llevaban 10 años esperando verlo encerrado en Azkaban. ¿Pero quién más estaba allí para acabar con Fudge? Suponía que podía llamar a los merodeadores, pero gastarle una broma a una familia Muggle era muy diferente a atacar al ministro de magia, y Snape se había tomado muchas molestias para restablecer a Black como un miembro respetable de la sociedad. Lo último que quería era desperdiciar el estatus de Black, y eso sin contar que si se descubría la participación de Lupin en semejante plan, el público mágico, histérico, probablemente, incitado por la prensa idiota, lo vería como un complot de hombres lobo para desestabilizar al gobierno. Como mínimo, significaría una sentencia de muerte automática para Lupin, y Snape no quería tener que rescatar a otro merodeador de Azkaban. Al final, decidió que era mejor reunir sus fuerzas y no hacer nada a corto plazo. Sin saber nada del plan de Malfoy, sería una tontería gastar recursos en una u otra campaña. Era mejor dejar que las cosas avanzaran a su propio ritmo, sin perder la vista. Esto también significaba que no revelaría sus intenciones a nadie que pudiera estar observando. Seguir como si nada hubiera cambiado, sabiendo al mismo tiempo que debía estar alerta, solía ser una estrategia eficaz en sí misma. Pero eso no hizo que fuera más fácil para los nervios. Para aumentar aún más el estrés de Snape, una de sus alumnas de primer año de Slytherin había empezado a comportarse de forma extraña. Jones y algunos otros prefectos se habían dado cuenta e intentaron hablar con la chica Parkinson, pero ella rechazó todas las insinuaciones. Los prefectos informaron que no había habido desacuerdos reales con sus compañeros de curso ni indicios de un amor no correspondido. Hasta que empezó a aislarse, Parkinson parecía estar completamente centrada en Draco Malfoy, pero ahora lo trataba con la misma cortesía distante que al resto del colegio. Jones había interrogado a Malfoy con atención, sospechando que podría haberle dicho algo desagradable a la niña, pero él había negado con vehemencia cualquier cosa más allá de su habitual presunción, una afirmación respaldada por los otros niños. Jones quizá no confiara mucho en el testimonio de Crabbe y Goyle, pero el hecho de que Harry, Ron, Hermione y Neville también respaldaran las afirmaciones de Draco la hacía tender a creerle. Ni siquiera Pansy había dicho una sola palabra desagradable sobre Malfoy, algo que Jones habría esperado si el mal humor de la niña se hubiera relacionado con el egocentrismo del rubio. Snape había intentado hablar con Parkinson, pero se había encontrado con un fracaso similar al de sus prefectos. La niña era retraída e ignoraba cualquier insinuación de sus compañeros, pero no encajaba con el perfil típico de una estudiante de primer año con nostalgia. Le había ofrecido a Parkinson la oportunidad de visitar a sus padres durante un fin de semana, una solución bastante común cuando la añoranza de un estudiante de primer año por su hogar, sus padres y sus mascotas, no necesariamente en ese orden, comenzaba a interferir con sus estudios, pero la chica se había negado cortésmente. No tenía nostalgia entonces. Les había enviado una lechuza a sus padres, intentando averiguar si había algún problema en casa que la preocupara, un abuelo moribundo o una discordia doméstica entre sus padres, pero ellos lo negaron.
Los Parkinson mayores podían ser fanáticos de la sangre pura y mortífagos, pero era innegable que también querían a su hija y estaban sinceramente preocupados al enterarse de sus problemas en la escuela. Snape había decidido que si la niña, cuyo aspecto era cada vez más pálido, no mostraba ninguna mejora para la semana siguiente, la enviaría a ver a Poppy. Además de un examen exhaustivo, Poppy también podría darle algún consejo femenino, por si acaso se trataba, Snape se estremeció, de problemas femeninos. Mientras tanto, había clases que impartir, pasillos que patrullar y una amenaza de pelo negro que supervisar. La capacidad de Harry para infundir terror con las preguntas más inocentes no daba señales de desaparecer. «Papá, ¿alguna vez oyes voces raras?», preguntó el mocoso con calma, mientras los dos cortaban picatostes una noche. Snape se había esforzado por mantenerlo cerca durante las 2 semanas transcurridas desde que se reveló el plan del elfo. No estaba seguro de si Harry necesitaba que lo tranquilizaran, pero con el plan de Malfoy en marcha, quería saber dónde estaba el mocoso en todo momento. Snape logró no cortarse el dedo. «Disculpe», preguntó, sin que su voz revelara inquietud alguna. «¿Voces raras?» «Sí, ya sabes, no es gracioso, jaja, pero es raro y gracioso». «¿Y qué dicen estas voces extrañas?», preguntó, con el tono más sereno posible. Dada la atroz infancia de Harry, no sería de extrañar que necesitara los servicios de un terapeuta, aunque las alucinaciones auditivas eran un primer síntoma ominoso. Harry frunció el ceño ligeramente mientras seguía cortando. «Cosas raras. Ya sabes, como sangre, matar o morir, suena muy loco por algo». La mente de Snape trabajaba frenéticamente. Claro que el chico sentiría una gran ira contenida contra sus repugnantes parientes. «¿En qué condiciones oyes voces?», Harry consideró la pregunta con detenimiento. «Bueno, es un poco difícil de decir. Normalmente es cuando estoy en silencio. Como a la hora de dormir, o a veces cuando estudio en clase o camino por un pasillo vacío». Quizás esta era la forma en que Harry expresaba su ira, pensó Snape. ¿O se estaba desarrollando una doble personalidad? El niño bueno que se portaba bien y disfrutaba de las clases durante el día y el niño enojado, maltratado y vengativo que finalmente se sentía lo suficientemente seguro como para salir en la oscuridad de la noche o cuando no había nadie más. ¿Debería hablar con Poppy sobre esto, o era demasiado fuera de su área de especialización? ¿Sería Salmungo la mejor opción? Quizás algún lugar en el extranjero sería más experto en el tratamiento de niños sobrevivientes de abuso. Son peores cuando yo, la voz de Harry se fue apagando, luciendo avergonzado. ¿Cuándo qué?, insistió Snape. ¿Cuando tuvo un mal día en el colegio, quizás? ¿Cuándo ocurrió algo que le recordó cómo lo trataron esos mugles? Bueno, cuando se me olvida hacer esos ejercicios de relajación que me enseñaste, confesó Harry. Normalmente los hago por la mañana y por la noche, como dijiste, pero a veces, como después del Quidditch, me duermo demasiado rápido. Snape hizo todo lo posible por disimular su consternación. Claro que la oclumancia, que Harry consideraba un ejercicio de relajación, fortalecería una mente en desintegración, pero no podría retrasar lo inevitable por mucho tiempo. Harry necesitaba asistencia médica urgente. «Creo que ya hemos hecho suficiente esta noche», anunció, pues necesitaba llevar al mocoso de vuelta a su torre antes de que perdiera la capacidad de ocultar sus verdaderas emociones. En cuanto a esas voces raras tuyas, si te esfuerzas más en tus ejercicios mentales, deberían dejar de molestarte. Al menos a corto plazo. «Está bien, papá», asintió Harry alegremente. Una vez que el chico se fue, Snape le pasó una mano temblorosa por la cara. ¿Cómo iba a darle la noticia a Albus?